Un día estaba vivo y bien y estaba haciendo Bruce Lee y estaba a punto de lograr todo lo que siempre había soñado y al siguiente simplemente se fue. Durante décadas, la muerte de Bruce Lee ha permanecido como una de las tragedias más desconcertantes del entretenimiento moderno. Los fans buscaron respuestas. Leer más a fondo las notas de Bruce Lee si voy a determinar su causa de muerte. Los expertos debatieron teorías y los rumores se negaron a morir. Sin embargo, las personas más cercanas a Bruce permanecieron mayormente en silencio hasta ahora. Después de años de contenerse, Bolo Yeung, uno de los rivales más duros de Bruce en batalla y uno de sus compañeros de entrenamiento más leales. Entonces, Jean-Claude Van Damme, danza, y Hark. Sí, es demasiado tarde. ¿Y luego quién? Después de Jean-Claude Van Damme, ¿quién sigue? Nadie. Finalmente ha revelado lo que vio, lo que creía y lo que nunca dijo. Y su verdad lo cambia todo. La hermandad detrás de los músculos. Cómo Bruce Lee y Bolo Yeung realmente se unieron. Antes de que la fama y la tragedia cambiaran sus vidas para siempre, solo había dos hombres en un oscuro salón de entrenamiento. El aire estaba cargado de sudor, hierro y sangre. Bruce Lee y Bolo Yeung se enfrentaron a través de las colchonetas. El silencio era pesado, roto solo por el sonido de su respiración, el golpe de carne contra carne y el ritmo constante de la disciplina total. No había cámaras, ni guiones, ni aplausos. Solo había esfuerzo, dolor y el desafío tácito de probar los límites. Cada movimiento era preciso, deliberado y peligroso. Su conexión comenzó aquí en la búsqueda compartida de llevar el cuerpo y la mente humanos a los extremos. Bruce Lee, ya famoso por su velocidad relámpago y golpes precisos, reconoció de inmediato algo inusual en Bolo. Este no era un oponente ordinario. Bolo poseía una fuerza bruta y destructiva, una concentración que no podía romperse y una disciplina que irradiaba peligro incluso en la quietud. Bruce no solo vio a un rival, vio a un compañero, alguien cuya intensidad podía igualar la suya y cuya habilidad podía desafiarlo de maneras que nadie más podía. Bolo Yeung, nacido Jiangxi, ya había ganado respeto y temor mucho antes de que Hollywood lo notara. Dominaba los gimnasios de artes marciales y las competiciones de culturismo con una combinación de fuerza bruta, técnica perfecta e intensidad implacable. Pocos podían enfrentarse a él, pero Bruce Lee no veía solo fuerza. Veía a alguien que podía entender la obsesión de entrenar más allá del agotamiento, el deseo implacable de hacerse más fuerte cada día, y el tipo de disciplina que convierte la habilidad física en algo aterradoramente imparable. Su entrenamiento rápidamente se convirtió en un pacto de violencia y respeto. Ningún golpe se retenía, ningún bloqueo se suavizaba, cada sesión ponía a prueba sus límites, cada golpe medía la resistencia y cada movimiento llevaba la promesa tácita de un compromiso total. Dejaban las colchonetas sudando, golpeados y vivos de una manera que era casi aterradora en su intensidad. Cuando llegó el momento de trabajar en Enter the Dragon, el vínculo entre ellos se hizo aún más fuerte bajo la presión de la producción. Mientras las cámaras capturaban a Bruce Lee como invencible, Bolo podía ver detrás de la máscara. Veía a un hombre exigiéndose más de lo que cualquiera podría soportar ver. Notó el agotamiento grabado en los músculos de Bruce, los temblores en sus manos, la fatiga oculta detrás de sus ojos. Y a medida que su amistad crecía, Bruce comenzó a revelar las luchas privadas que lo tironeaban desde todas direcciones. Luchas que Bolo más tarde reconocería como el comienzo de algo mucho más peligroso. El peso oculto que Bruce cargaba, fama, presión y una vida a puertas cerradas. Para el mundo, Bruce Lee era imparable. Se movía con una velocidad que parecía imposible y daba cada golpe con una fuerza precisa. Encantaba a todos en la sala e impresionaba a cada audiencia. Muchas personas creían que vivía en un nivel mucho más allá de los límites ordinarios. Sin embargo, su vida privada llevaba presiones que pocos podían ver. Bruce se preocupaba profundamente por su familia, pero su matrimonio con Linda Lee le brindaba tanto consuelo como responsabilidad constante. Bruce Lee quería hacer todo al mismo tiempo. Quería romper barreras raciales en Hollywood, construir una empresa mundial de artes marciales y seguir siendo un esposo y padre estable. Cada objetivo lo llevaba en una dirección diferente y lo dejaba agotado. Sus noches a menudo pasaban sin dormir. El público creía que entrenaba o meditaba, pero usualmente se sentaba sobre cuadernos y trozos de papel y escribía ideas para películas, escenas de lucha y nuevos métodos de entrenamiento. Su cuerpo, que una vez fue un modelo de velocidad y fuerza, comenzó a fallarle.
Perdió peso y se sentía cansado la mayoría de los días. Sufría frecuentes dolores de cabeza que trataba de ignorar. Estos dolores de cabeza habían seguido a un colapso serio mientras entrenaba a principios de ese año. Los doctores le habían advertido sobre la hinchazón en su cerebro y el peligroso estrés en su sistema nervioso. Tenía episodios de mareos y dolor que aparecían sin previo aviso. Pero Bruce ignoró estas señales porque temía perder impulso. Cada éxito llevaba a más presión y más demandas, y Bruce sentía que no tenía espacio para desacelerar. La mayoría de las personas nunca vieron estos cambios. Amigos, fanáticos y compañeros de trabajo solo veían a la figura confiada que se movía con perfecto control. Solo unos pocos compañeros de confianza, incluido Bolo, conocían la verdad. Notaron el leve temblor en sus manos, vieron los signos de tensión en sus movimientos, vieron sonrisas que ocultaban un verdadero malestar. Cada nuevo logro traía aplausos, pero también añadía un peso que Bruce intentaba llevar solo. Su vida se convirtió en una trampa estresante que se apretaba más con cada mes que pasaba. Ni siquiera las personas en las que confiaba podían protegerlo de la presión que él mismo se imponía. Bolo entendía más que los demás. Vio al ser humano detrás de la leyenda. Notó el agotamiento que Bruce intentaba ocultar. Notó los pequeños signos de confusión que a veces seguían a un día largo. Sintió el peligro creciente en el impulso constante de Bruce. Bruce Lee tenía una gran fuerza, pero esa fuerza exigía un precio que su cuerpo ya no podía pagar. Bruce esperaba que un vínculo privado le diera paz. Pero no sabía que este vínculo estaría luego en el centro de la tormenta que rodeó su último día. La mujer a la que escapó, y el día en que todo quedó en silencio. Betty Ting-pei nunca planeó ser parte de una de las tragedias más debatidas del cine moderno. Ella estaba construyendo su carrera en la industria cinematográfica de Hong Kong y estaba ganando reconocimiento por su trabajo constante y verdadero talento. Pero la fama no fue lo que atrajo a Bruce Lee hacia ella. Él encontró calma en su presencia. Ella no lo presionó para actuar, no lo trató como la leyenda que el público adoraba. Ella vio al hombre cansado detrás de la fama, vio la tensión que lo había estado consumiendo durante meses. Ella lo aceptó sin juzgarlo y sin exigencias. Bruce comenzó a visitar el apartamento de Betty con frecuencia. El apartamento le ofrecía una rara oportunidad de descansar lejos de la presión constante. No era un lugar de trabajo, no era un lugar donde necesitara impresionar a nadie. Se convirtió en una habitación privada, donde podía dejar caer la máscara que mostraba al mundo. Habló abiertamente sobre los dolores de cabeza que lo habían estado molestando durante mucho tiempo. Habló sobre la fatiga que nunca desaparecía. Betty escuchó con paciencia. No lo interrumpió. No lo cuestionó. Ofreció tranquilidad y comprensión. Su apartamento se convirtió en un espacio seguro. Su vínculo, ya fuera amistad o algo más profundo, le dio a Bruce un lugar donde podía ser él mismo. Este espacio de paz se convertiría más tarde en el centro de una terrible e inolvidable tragedia. El 20 de julio de 1973, Bruce llegó al apartamento de Betty después de un largo día lleno de reuniones. Había estado cansado durante semanas y las señales de advertencia se habían intensificado. Le dijo que su dolor de cabeza había regresado con mayor fuerza. Su cuerpo mostraba claros signos de agotamiento. Su peso había disminuido, su energía estaba baja, parecía agotado por la presión que seguía ejerciendo sobre sí mismo. Betty vio que él estaba incómodo y le dio un analgésico suave. Bruce tomó la medicina y se recostó para descansar un poco. Esperaba levantarse pronto. Pasó el tiempo y no despertó. Betty primero creyó que estaba en un sueño profundo, pero cuando lo sacudió y él no respondió, el miedo se apoderó de ella y llamó inmediatamente por ayuda. Los trabajadores de emergencia llegaron e intentaron todos los métodos para revivir a Bruce. Pero nada lo trajo de vuelta. Bruce Lee murió a la edad de 32 años en el mismo lugar donde siempre había buscado paz. Y cuando la noticia de la impactante muerte de Bruce se difundió, el shock y la incredulidad estallaron en todo el mundo. Olas de choque alrededor del mundo, las secuelas, teorías y un silencio de Bolo Yeung. La muerte de Bruce Lee golpeó al mundo como un rayo. Fue repentina, cegadora e imposible de comprender. El hombre que parecía imparable, el símbolo de fuerza, velocidad y disciplina, simplemente se fue como el viento. La noticia de su muerte se difundió en cuestión de horas, y la incredulidad rápidamente se convirtió en caos. Hong Kong se convirtió en una ciudad atrapada por la confusión y el dolor. Multitudes se reunieron fuera de hospitales, estudios de cine y la casa de Bruce, desesperadas por respuestas.
Las personas se abrían paso por las calles y esperaban en silencio, con la esperanza de recibir noticias que pudieran explicar cómo alguien tan lleno de vida podía desaparecer sin previo aviso. La idea de que Bruce Lee pudiera morir parecía impensable. No se suponía que él muriera. El cuerpo de Bruce fue trasladado en avión a Seattle para su entierro. Miles de dolientes llenaron el cementerio, llevaban flores, fotografías y pancartas, llorando abiertamente mientras intentaban procesar lo imposible. La gente hablaba en grupos, compartiendo recuerdos de haberlo visto en películas, leído sus entrevistas o escuchado sobre sus demostraciones de artes marciales. Los fanáticos vinieron de toda Asia y de los Estados Unidos. Algunos viajaron cientos de millas solo para rendir homenaje. Los equipos de medios transmitieron las escenas a nivel mundial. Las estaciones de televisión interrumpieron la programación regular para cubrir la historia, repitiendo fragmentos de sus películas y entrevistas. Su muerte se convirtió en un evento global. Las autoridades actuaron rápidamente. Anunciaron que la causa oficial de la muerte fue edema cerebral, una hinchazón repentina del cerebro. Aunque la explicación era médicamente sólida, el público se negó a aceptarla. Muchas personas lo encontraron demasiado simple para un hombre que había logrado hazañas extraordinarias. Los rumores se propagaron rápidamente y sin restricción. Algunos especularon que Bruce había sido envenenado. Otros afirmaron que estudios rivales habían conspirado contra él. Algunos sugirieron que fuerzas sobrenaturales o maldiciones habían causado la tragedia. Cada detalle de la muerte de Bruce fue diseccionado, analizado y retorcido en nuevas teorías. El hecho de que hubiera muerto en el apartamento de su amante alimentó aún más rumores. Los reporteros y columnistas de chismes se centraron implacablemente en Betty, ya fuera justificado o no. Los periódicos publicaron repetidas historias sobre su implicación, y ella se convirtió en objeto de escrutinio en toda Asia. En medio de todo este ruido, una figura permaneció notablemente en silencio. Bolo Yeung, el amigo cercano y compañero de entrenamiento de Bruce, se negó a comentar sobre los rumores. No defendió la memoria de Bruce ni atacó a nadie, se retiró por completo y se sumió en un dolor privado que nadie pudo penetrar. Mientras el público intentaba reescribir el último día de Bruce de innumerables maneras sensacionalistas, Bolo mantenía su paz. Llevaba la verdad en su corazón, pesada y dolorosa. Entendía cosas que el mundo nunca entendería. Y mientras el mundo luchaba por entender la tragedia, aquellos más cercanos a Bruce lidiaban con un tipo de dolor más íntimo e insoportable. La vida después de la leyenda, el dolor llevado por su esposa, sus hijos, su amante y su amigo. La muerte de Bruce Lee no solo conmocionó al mundo, sino que también cambió las vidas de las personas más cercanas a él de maneras que nunca esperaron. Para Linda Lee, el dolor golpeó con una fuerza que la mantenía despierta por la noche. Había vivido durante años en el exigente ritmo de la creciente fama de Bruce. Lo había apoyado a través de interminables horarios de filmación, constantes entrevistas y un nivel de disciplina que lo llevó mucho más allá de los límites normales. Ella manejaba a los niños, el hogar y la presión que venía con estar casada con un hombre que se estaba convirtiendo en una figura global. Esperaba el día en que todo se calmara para que finalmente pudieran vivir una vida normal y tranquila juntos. Pero todas esas esperanzas terminaron de repente cuando se enteró de que Bruce había muerto mientras descansaba en la casa de otra mujer. La noticia creó una ola de dolor que mezclaba pena, confusión y juicio público. Linda perdió a su esposo y también enfrentó preguntas que nunca había imaginado responder. Los reporteros escribieron sobre cada detalle del último día de Bruce. Los fanáticos exigían explicaciones. La gente observaba cada uno de sus movimientos como si su dolor privado fuera un evento público. Linda tuvo que criar a sus hijos sola mientras intentaba proteger el legado de su esposo y sobrevivir al peso emocional de un mundo que se negaba a apartar la mirada. Brandon Lee y Shannon Lee crecieron con un padre cuya presencia llenaba cada habitación, aunque ya no estaba vivo. El mundo recordaba a Bruce como una fuerza única en el cine y las artes marciales. Portadas de revistas, documentales y programas de televisión mantenían su imagen en todas partes. En casa, esta atención constante hacía la vida más difícil. Brandon y Shannon apenas lo recordaban. Aprendieron sobre su padre de extraños que actuaban como si lo conocieran mejor que su propia familia. Brandon sintió que esta presión se hacía más fuerte al entrar en su adolescencia tardía. Cada vez que entrenaba o aparecía en público, la gente lo comparaba con Bruce. Cuando Brandon comenzó a actuar a finales de la década de 1980, los reporteros decían que estaba siguiendo un camino que ya había sido escrito para él. Trabajó duro para formar su propia identidad. Quería ser conocido y recordado por su propia habilidad y logros, no solo como el hijo de Bruce Lee. Pero en 1993, la tragedia golpeó a la familia nuevamente cuando Brandon murió en un accidente en el set mientras filmaba El Cuervo.
La repentina pérdida volvió a centrar la atención de todo el mundo en la familia Lee. Para Linda, reabrió heridas que había pasado 20 años tratando de sanar. Shannon perdió al único hermano que tenía y se convirtió en la última hija sobreviviente. Más tarde, dedicó su vida a mantener vivos los recuerdos de su padre y su hermano a través de la Fundación Bruce Lee. La fundación trabajó para preservar la filosofía de Bruce, sus enseñanzas de artes marciales y sus películas, al mismo tiempo que apoyaba programas juveniles que fomentaban la confianza y la disciplina. Los esfuerzos de Shannon aseguraron que tanto Bruce como Brandon fueran recordados por más que los accidentes que trágicamente terminaron con sus vidas. Betty enfrentó una lucha diferente que duró décadas. Ella había sido una de las pocas personas en las que Bruce confió durante sus últimos meses, pero después de su muerte, ella se convirtió en el centro de la sospecha pública. Los reporteros escribieron historias que conectaban su nombre con la tragedia. Muchas personas la culparon sin conocer los hechos. La carrera de actuación de Betty se desaceleró ya que los productores temían la reacción del público. Ella intentó una y otra vez explicar su versión de la historia. Pero no importaba cuánto lo intentara, el público continuaba juzgándola y culpándola por la muerte de Bruce. Algunos incluso sostenían sin ninguna evidencia concreta que le habían pagado para envenenar a Bruce Lee por sus numerosos rivales. Betty eventualmente se alejó del centro del entretenimiento de Hong Kong y vivió tranquilamente mientras cargaba con el peso de un momento del que nunca podría escapar. También reflexionó sobre los rápidos cambios en el cine de Hong Kong durante las décadas de 1970 y 1980. La industria se había vuelto intensamente competitiva y actores como ella a menudo estaban sujetos al escrutinio público de maneras que podían moldear permanentemente sus carreras. La muerte de Bruce, que ocurrió en un momento en que su propia carrera tenía potencial, alteró completamente la trayectoria de su vida. Bolo Yeung cargó su dolor en silencio. Había entrenado con Bruce, había trabajado con él en películas que se convirtieron en clásicos. Recordó a Bruce esforzándose a través del dolor y el agotamiento porque creía que detenerse le costaría demasiado. Después de la muerte de Bruce, Bolo se cuestionó a sí mismo. Se preguntó si debería haberle dicho que descansara más. Se preguntó si podría haber cambiado algo. Mientras el mundo repetía historias dramáticas y rumores salvajes, Bolo mantenía sus verdaderos recuerdos en privado. Observó cómo la leyenda de Bruce crecía a través de continentes y sentía tanto orgullo como tristeza. Pero después de muchos años de silencio, Bolo finalmente decidió hablar sobre lo que sucedió. El mundo esperaba otra historia dramática. En cambio, explicó algo completamente diferente de los rumores sensacionalistas que habían seguido a la muerte de Bruce durante décadas. Bolo Yeung rompe su silencio, la verdad que ya no podía contener. Durante décadas, Bolo Yeung se negó a hablar públicamente sobre la muerte de Bruce Lee. No quería alimentar la interminable especulación o el sensacionalismo en torno a la tragedia. Sabía que hablar podría añadir dolor a Linda, Brandon, Shannon y Betty. Temía que sus palabras fueran malinterpretadas y tergiversadas en algo que nunca pretendió. El silencio, decidió, era la única manera de proteger la verdad y a las personas que le importaban. Sin embargo, con el tiempo, los rumores solo se hicieron más fuertes. Los documentales distorsionaron los hechos. A las nuevas generaciones se les enseñaron historias incompletas o falsas. Las biografías a menudo se centraban en interpretaciones dramáticas en lugar de lo que realmente sucedió. Los artículos de revistas y los programas de televisión repetían la misma especulación, manteniendo viva la historia de maneras que eran frustrantes y dolorosas para quienes realmente conocían a Bruce. La presión para aclarar, para dar un relato honesto, se volvió imposible de ignorar. Cuando Bolo finalmente habló a principios de este año, no lo hizo con ira ni acusaciones, no se centró en veneno, enemigos o conspiraciones. En cambio, habló sobre lo que realmente había visto en los meses previos a la muerte de Bruce. Describió a un hombre colapsando bajo el peso de sus propias ambiciones. Bruce estaba exhausto, delgado y con dolor, pero se negó a detenerse. Se empujó más allá de los límites que habrían quebrado a la mayoría de las personas, impulsado por la creencia de que podía alcanzar la perfección, tanto en las artes marciales como en el cine. Bolo fue más allá de simplemente describir el estado físico y emocional de Bruce. Reveló cómo la muerte de Bruce había afectado a quienes lo rodeaban, especialmente a Betty. Bolo admitió que Bruce nunca había tenido la intención de hacerle daño, pero su presencia, sus secretos y las presiones que lo rodeaban la habían arrastrado a una situación de la que nunca podría escapar completamente.
También reflexionó sobre el escrutinio constante de los fans y los medios, las presiones de mantener una imagen de invencibilidad y el impacto que esto tuvo en todos en el círculo de Bruce. El relato de Bolo enfatizó el costo humano de los últimos días de Bruce, mostrando que incluso alguien que parecía invencible había dejado un dolor que nadie podía ignorar. La revelación de Bolo no fue una acusación. Fue una observación cuidadosa y dolorosa de alguien que había presenciado el costo humano de los últimos años de Bruce, y había una última verdad que guardó para el final, algo aún más personal. La verdad final, lo que la muerte de Bruce Lee le enseñó a Bolo Yeung sobre la grandeza y su precio. Cuando Bolo Yeung reflexionó sobre la muerte de Bruce Lee, su voz transmitía verdadero pesar y una tristeza silenciosa. No hablaba como una estrella de acción. No hablaba como un hombre tratando de proteger una leyenda. Hablaba como alguien que había visto a un amigo llevarse más allá de cualquier límite seguro. Bolo admitió que una vez creyó que Bruce no podía ser quebrantado. Observó su velocidad y disciplina y creyó que nada podría detenerlo. Sin embargo, la verdad era muy diferente. Bruce ocultó su dolor de casi todos, ignoró las fuertes señales de advertencia que su cuerpo le daba, actuaba como si la fuerza pudiera protegerlo de cualquier cosa. Bolo luego entendió que Bruce estaba mucho más enfermo de lo que él jamás admitió y mucho más enfermo de lo que el público jamás supo. Bolo explicó que Bruce no cayó por un problema repentino. Su muerte fue el resultado final de años forzando su cuerpo a trabajar bajo una tensión peligrosa. Vivía con dolores de cabeza que volvían una y otra vez. Vivía con debilidad y mareos que intentaba ocultar a sus amigos. Vivía con un estrés que ejercía una presión real sobre su corazón y sistema nervioso. Siguió adelante porque quería demostrarse al mundo. Bolo creía que este deseo de probarse a sí mismo se convirtió en la perdición de Bruce. Creía que Bruce aún estaría vivo si se hubiera detenido y pedido ayuda. El hombre que inspiró a millones no pudo permitirse descansar, y esa negativa le costó todo. Sin embargo, Bolo también encontró significado en lo que Bruce dejó atrás. Bruce cambió las artes marciales y el cine para siempre. Inspiró a personas de todo el mundo a perseguir sus sueños. Conocer la verdad sobre sus luchas hizo que sus logros fueran aún mayores. Al final, Bolo habló porque quería que la gente entendiera al verdadero hombre detrás de la leyenda. Bruce Lee trabajó con valentía y corazón, pero también ocultó un sufrimiento que necesitaba atención. Esta verdad final se convirtió en el mensaje de Bolo. Bruce dio todo lo que tenía. Su mayor fortaleza era su impulso, y ese mismo impulso se convirtió en la fuerza que finalmente lo destruyó. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.